¿Cómo les va? En el barro una vez más y en el barro electoral, por supuesto, porque estamos a poquito, a 2 semanas de las elecciones, 3 semanas, 20 días, eh, y con uno de los candidatos a diputado nacional por la capital federal, cuarto candidato de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, todos lo conocen, no necesita demasiadas presentaciones. Gracias, Ricardo, por meter las patas en el barro, decimos acá. No, muy bien. Está muy Eh, bien. pregunta crucial, nunca te lo pregunté. ¿Por qué dejaste los bigotes? No, alguna vez lo expliqué. Mi madre quería que mi padre usara bigote y nunca lo pudo convencer. Entonces, a los dos hijos varones que tuvo los convenció que usara bigote. Cuando ella falleció me los corté, porque me es más cómodo afeitarme todos los días, no tiene ninguna explicación más rara que esa. Bueno, un recuerdo que tiene que ver, yo no lo sabía, con el Con Día de el la Madre. día, con el día, es muy bueno por el día, pero es verdad, ella le parecía que le hacíamos una concesión afectiva muy grande y le hacíamos un honor muy grande y mientras ella vivió, tuvimos los dos bigotes y los dos nos cortamos. La verdad es que pero no tiene otra razón que la comodidad, a mí me es más cómodo afeitar. Ah, mira vos, yo al revés, yo usé barba casi desde chico, creo que nací con barba por la comodidad de no afeitarme. No, yo creo Ricardo, que, a ver, también hay que ponerlo, mi mamá vivía en Citibel, vivíamos lejos, yo iba una vez por semana a verla, eh, era, murió grande, murió a los 90 años, pero le daba valor a ciertos gestos y eso yo era sensible a responderle con esos gestos, a lo mejor no tengo otros atributos como mi hermano que visita la tumba, pero yo hago las cosas en vida, es un tema, digamos, interesante para este tema. ujú. Una curiosidad más sobre el asunto. ¿Y por qué le interesaba tanto que tuvieran bigote? No, pero supongo que era tampoco sé, le gustaba que a las personas masculinas tuvieran bigote, no sé, nunca le pregunté mucho, siempre me parecía que era una cosa que no me costaba, le causaba a ella una extraordinaria alegría, le parecía que le dábamos digamos, le hacíamos un caso bárbaro, esas cosas que vos no entendés bien, pero yo valoraba mucho que ella estuviera feliz y si eso le daba felicidad, yo estaba dispuesto a hacerlo. La vieja es la vieja. Sí, no, ella era muy cariñosa conmigo, muy exigente. Yo me enseñó toda esta idea del esfuerzo. Ella creía, como hija de inmigrantes, que el esfuerzo era la clave de la vida y había que esforzarse en el trabajo, en el comportamiento con los vecinos, en el estudio sobre todo, en el trabajo, que había que ser muy responsable, que había que levantarse muy temprano, por eso me acostumbré a levantarme muy, muy temprano, y creo que todo eso me transmitió un valor yo le doy mucha importancia a eso. Ella creía lo que ahora llamaríamos en el debate moderno el tema de la meritocracia. Ella creía que en la sociedad había que avanzar por mérito, por esfuerzo, por talento. Yo te diría, por ejemplo, una cosa que también me impresionó a lo largo de mi vida, y supongo que me influyó mucho cuando era chico, una enorme valoración de Sarmiento, o sea, el énfasis que la escuela producía oportunidades para todos y quizás yo no soy descendiente de patricios, soy descendiente de inmigrantes Ujú. y esa valoración fue muy importante en la familia y supongo que me transmitía lo que ella recibió de chica. Ahora, fíjate No, vos, la primera pregunta. mi abuelo vino cuidando caballos, terminó en una posición muy razón, digamos, fue un hombre, una familia de clase media, yo diría exitosa, con 12 hijos, uno de ellos fue académico de medicina, escúchame, de inmigrante cuidando caballos, académico de medicina, era una sociedad que era lógico que en ese entorno sociológico mi madre valorara el esfuerzo y el mérito, y bueno, y hacía un escándalo con eso, y no te digo las hermanas mayores. Claro. Bueno, sí, yo tengo,
todos nosotros tenemos noción de esas historias. Mi viejo era el único de los hijos con título universitario porque solo se podía en su casa sostener el estudio de uno solo. Vos sacás el tema hablando de estas cuestiones de tu historia familiar y de la relación con tu mamá, de Sarmiento y la escuela. Y hay una polémica de este fin de semana dentro de Juntos por el Cambio sobre el tema del el acortamiento de las vacaciones o el alargamiento del próximo ciclo lectivo en la capital federal, decidido por Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación de la ciudad, y saltó uno del palo, ¿no? El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, a quejarse por esto porque le quita vacaciones y le quita frecuencia de ingresos al turismo en una ciudad que vive tanto de eso como Mar del Plata, y en un tiempo donde se perdió tanto por todo el encierro, las cuarentenas, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con la economía, que es, sabemos todos, tu especialidad. O sea, La eh, escasez, con cómo los dineros. claro, se metió esta discusión en el lugar menos pensado, ¿no? El tema educativo se termina metiendo por la educación y la pandemia en la intimidad de Juntos por el Cambio. A ver, vamos cómo hubiera contestado mi madre. Mi madre hubiera estado muy enojada con el planteo de Kicillof de pagar, digamos, el viaje de graduados. Hubiera dicho, paguen tutorías para que los chicos aprendan, y como ella era una persona sensible socialmente, hubiera dicho, paguen más tutorías en los barrios con menos posibilidades. Jamás se le hubiera ocurrido pagar una semana de juerga, eso no, pero no, no se me ocurre. Porque viste que no pasa por el software, no era homologable ese software para esas ideas. Yo creo que en economía una cosa que yo a veces, ahora ya a los 70 años, antes daba la última materia de la carrera de economía, ahora doy la primera, que es una cosa interesante. Una de las primeras cosas que enseño es que en economía hay disyuntivas, es decir, hay escasez. Vos no tenés tiempo para todo. Uno de los atributos, de los capitales que tenemos es el tiempo. Y es verdad que existe ese conflicto entre las oportunidades económicas de nuestras ciudades atlánticas y el capital humano de nuestros jóvenes. Yo acá opto por el capital humano de nuestros jóvenes. A mí me parece que de los errores monstruosos que se cometieron en los últimos 2 años, ninguno fue equivalente, y mirá que en los sanitarios se cometieron errores, a dejar 1 año y medio sin clases a los chicos. Yo estoy muy influido por muchas conversaciones que he tenido con los asesores psicopedagógicos de las escuelas, que me decían, usted no sabe lo que va a costar recuperar la sociabilidad y la interactividad y el desempeño de los chicos en los colegios. Y te estoy hablando, no quiero identificar el colegio porque, por No, no, muchas no. razones, pero Todos tenemos, todos tenemos un conocimiento, una experiencia en ese sentido. claro, pero creo yo que si algo tiene que hacer Argentina, la pandemia, a ver, en términos económicos, es como una guerra. O sea, te ocurrió un desastre, te destruyó capital humano, aptitudes empresariales, cerraste negocios que funcionaban perfectamente y vos tenés que volver a abrir todo eso. En general eso implica en economía un gran esfuerzo, es decir, que es difícil transmitirlo a la sociedad, pero ese esfuerzo no solo de reabrir comercios, de recomponer la trama productiva, pensar que en un área muy vital para la Argentina, como es el área de gastronomía, hotelería, se ha perdido casi 47% de la actividad. La importancia de recuperar es muy grande. Bueno, en las escuelas es mucho mayor el problema. En las escuelas recuperar 1 año y medio perdido es muy difícil. Y te voy a contar la experiencia de la familia. En mi familia, los más grandes de edad, en general de gente preparada, ayudan a los más chiquitos. Pero no todas las familias tienen personas de edad que puedan hacer esa tarea. Yo pensaba, ¿quién hace esa tarea en los barrios marginales? De mantener la escolarización, aunque no hubiera escuela. Por eso me parece que la opción
de poner todo el énfasis en recuperar lo que se ha perdido en educación, a mí me parece correcta, aunque entiendo la queja del intendente general Pueyrredón o de Mar del Plata, como supongo que el de General Alvarado, que es Miramar, o el de Pinamar, o el de los municipios que están ahí en la costa, todos ellos necesitan ese, y seguramente van a tener un año excepcional, porque y acá viene otra enseñanza económica, la pandemia y de la terrible crisis que tenemos, probablemente los argentinos no salgamos al exterior, sino en una medida mínima, para que te des, yo entre las cosas clave que veo para la recuperación, es que de haber gastado un punto del producto en turismo en el exterior, neto, allá por el año 2017, hoy tendríamos que recibir un punto y medio neto de receptivo. Es decir, no solo hacer nosotros turismo acá, sino atraer en parte por la pobreza en la que hemos caído, pobreza que es fruto de la pandemia, de muchos años de muy baja inversión y descapitalización, y de la inmensa torpeza que ha tenido el gobierno para crear un contexto adecuado Ahora, en un mundo también, moderno. también esto que estamos hablando, de esta contradicción o esta controversia, que en este caso es educación-turismo, Disyuntiva, y disyuntiva, la acordate, la disyuntiva. disyuntiva. A mí me costó, te voy a contar una cosa, Eddie, a mí me costó eh, encontrar una palabra, porque yo aprendí estas cosas, en la época mía no se traducían los libros, la aprendí en inglés, trade-off, y nunca encontraba palabras y busqué, busqué, ahora le digo disyuntiva, pero bueno, ese la trade-off, disyuntiva, que yo digo, son disyuntivas que, o sea, se están dando dentro del mismo partido, del mismo espacio político, o sea, son disyuntivas que van más allá de la lógica oficialismo y oposición, bueno, que no, pero tienen que ver con la vida real de las personas. sí, pero yo diría, ese es un acto valioso, porque es un dilema que se plantea en términos educados, razonables, donde vos podés entender y racionalizar perfectamente los intereses de las partes, y yo celebro que una coalición inmensa como esta tenga la capacidad de albergar ese debate de una manera civilizada y sin temor a la elección, o sea, que esto es muy importante, o sea, porque vos puedas clarificar los problemas, aún que tienen seguramente costos. El costo de tener más clases es que va a haber pérdidas en la costa atlántica, el costo de favorecer la costa atlántica, vamos a tener menos capital humano, y hay un dilema. Ahora, pensá que el oficialismo no puede escribir el programa con los organismos multilaterales y el Club de París. Y te digo esto, Eddie, vos nos conocemos hace muchísimos años, yo todavía sugiero algo que tú me hiciste hacer hace muchos años, no sé si te acordás, en el 2009 yo no, por primera vez, no sé si en 40 años no participé en las elecciones, me llamaste y me dijiste, ¿por qué no escribí una serie de artículos como estadista, para que nos ilustren? Y yo muchas veces cuando a mí me dicen, ¿qué piensa el sistema impositivo? Yo le digo, vaya a perfil y lea el artículo del 2009, escribí 5 o 6 artículos por pedido de Disunino, para, digamos, fuera de la disputa electoral, para que quedara como un marco de referencia de cómo pensar el problema. Yo creo que uno de los graves dramas de Argentina es que no tenemos ni la psicología ni la narrativa que nos permita pensar los problemas, sobre todo en la coalición oficialista, que parece desbordada permanentemente por los hechos y la realidad. Tiene como un software que no interopera con la realidad. Me acuerdo de lo que vos evocás, por supuesto, y era para el diario Perfil papel. Ricardo, pero déjame que aproveche esta conversación para tenerte como testigo de la coalición opositora, ¿no? De la oficialista, porque vos estás en esa construcción. No, no, por supuesto, pero no te lo saqué como un tema menor. Yo digo, a lo largo de, yo participo en estas cuestiones abiertamente hace 50 años, para poner con conocimiento, o sea, y ya como funcionario en el gobierno nacional desde el año 75. Yo integraba el servicio civil de la Argentina, lo integré, el servicio civil del Ministerio de Hacienda varios años en esa época.
así que tengo un conocimiento de haberlo vivido de adentro, ahí en el, una vez, te cuento, yo ya como ya estoy de vuelta, me hicieron grabar todas mis experiencias, un grupo de historiadores de la Universidad de Buenos Aires, para que hubiera esa memoria oral se pudiera transmitir a usted que ha estado metido ahí tantos años. Está la parte que se conoce, cuando yo fui una figura pública y polemizaba, pero está la parte que no se conoce, que era cuando estuve metido en todos esos líos todo ese tiempo. A lo largo de todos esos años nosotros podíamos escribir los programas con los organismos multilaterales, no los podíamos cumplir. ¿Por qué no los podíamos cumplir? Porque no teníamos la gobernabilidad para llevarlo adelante. O sea, lo que escribíamos en el papel no lo podíamos traducir a las políticas públicas, o lo intentábamos y digamos, la sociedad, la baja gobernabilidad, la baja capacidad de controlar a las fracciones intragubernamentales o fuera del gobierno. Acciones y corporaciones, ¿no? Claro, y no podíamos controlar esos problemas, digo, como sociedad, como distintos gobiernos civiles y militares, digo, no solo ocurría en los gobiernos civiles. Pero podíamos poner por escrito el tema. Este gobierno no lo puede poner por escrito. Y eso te lo digo como estoy así tratando de hacer una contribución en tu programa. ¿Por qué no lo puede poner por escrito? Porque no digo que Guzmán no sabe, sino si lo pone por escrito, la coalición estalla, porque no puede asumir la realidad de los problemas que enfrentamos. Y este para mí es el gran problema de Argentina, no en la elección, probablemente muy serio después de la elección, pero en algún momento hay que poner negro sobre blanco los dilemas que enfrentamos, los problemas que tenemos, cómo nos hemos empobrecido, por qué nos hemos empobrecido, por qué cada vez tenemos menos empleo ¿Y vos formal. vos crees que después de las elecciones, de estas elecciones, viene esta lógica Inevitablemente, de Eddie, acuerdo, de diálogo y de discusión y de acuerdo, o empieza la campaña electoral de yo digo, 2023? Eddie, inevitablemente, dos cosas te voy a decir. Inevitablemente viene durante el periodo que va entre las elecciones y fin de marzo una discusión muy seria dentro del oficialismo y por supuesto en el Congreso de la Nación de cómo llegar a un acuerdo y cómo vertebrar ese acuerdo. Y eso va a ser muy traumático para todos, para el oficialismo, para la oposición, para todo, porque al final vamos a tener que decir la verdad. En mi caso, como uno de los costos enormes que pagué a lo largo de mi vida fue decir las cosas de frente, no tengo ese trauma. Sí tengo la sensación de que para nuestro liderazgo va a ser muy traumático reconocer los dilemas que enfrentamos y por qué nos empobrecimos. O sea, para mí es fácil explicar eso, pero no es fácil para un liderazgo que ha estado siempre con teorías conspirativas, explicaciones esotéricas. Acá va a haber que poner blanco sobre negro, hay que poner un programa. Eso es algo que no han podido poner desde el primer día de gobierno. Eso Ricardo, va a ser el punto nodal. Por supuesto que va a ser exigente para la oposición también, porque va a tener que ser seria, disciplinada, responsable, pero me parece que ese debate va a dominar los próximos años de Argentina. Argentina está en una situación muy delicada, prácticamente sin reservas, con una altísima inflación, con una inflación súper reprimida. Hoy leía en uno de los diarios matutinos que las pelotas de tenis cuestan 4 veces en dólares lo que costaban, porque tenemos prohibido importar pelotas de tenis, que los jugadores en las canchas olfatean cuando abren un tubo como si fuera algo desconocido. Me hacía reír, exótico. claro, exótico el olor a las pelotas de tenis nuevas, viste que tienen un cierto olor, ¿no? Yo no soy tenista, pero tiene un cierto olor, y me hacía acordar que en 1989, cuando se cae el muro, Angela Merkel por primera vez tomó una cerveza en lata, no conocía la cerveza en lata. Y yo decía, ¿a qué nivel hemos llegado que las pelotas de tenis sean un problema de la economía argentina, Eddie? Estamos locos. Uno de los temas para el día después de las elecciones es cómo va a quedar en efecto compuesta la oposición. Y una de las incógnitas que está abierta, sobre todo en la capital, donde vos estás compitiendo, es si Milei sale segundo.
Bueno, eso yo creo que hay toda una disputa sobre la interpretación de los hechos. Creo que muchos años de un enorme estatismo, de un gobierno extremadamente intervencionista, de un tamaño abrumador, ha producido como digamos, como efecto colateral inevitable, una búsqueda de un ordenamiento más libre, más, digamos, sujeto al potencial de cada uno. Y lógicamente en ese contexto han surgido voces que auspician una economía más libre. Ahí, por supuesto, Javier Milei está compitiendo y está tratando de hacer su caso. Yo hago otro caso, compartiendo la idea de que el país necesita libertad, y te lo voy a decir, Eddie, después de tantos años que discutimos estas cosas, yo llegué a las ideas de la libertad o a las ideas de Alberti y de Alem por convicciones filosóficas, por convicciones, digamos, por valores. No llegué por la economía. Mucha gente llega a las ideas del liberalismo o a la organización de la libertad por la economía. Es decir, y yo alguna vez he dicho que uno de los problemas en Argentina es que las ideas de la libertad son defendidas por los economistas, que lo plantean en el peor terreno que lo tienen que plantear, sobre la base que el sistema es más eficaz. Es verdad eso, es abrumador el caso. Pero eso no es lo más importante en un régimen de libertades. Alberti nunca hubiera empezado por el problema económico, hubiera empezado por todos los condicionamientos que había que poner para que el gobierno no se excediera, no nos destruyera. Pero es verdad que hay una demanda a la idea de la libertad. A mí me parece que frente a un régimen con inspiraciones totalitarias, teníamos que formar una inmensa coalición que resolviera 4 problemas de la Argentina. El problema de gobernanza, es decir, de poder tomar decisiones como las que vos mencionabas al principio. Cuando hay temas controvertidos, no destruir al gobierno, sino aprender a resolver los problemas. Eso es gobernanza, saber darse reglas de toma de decisiones institucionales. Segundo, gobernabilidad, o sea, un apoyo muy grande y desarrollado en todo el país. Tercero, un plan que enfrente una economía, un país exhausto en todas las dimensiones de su desarrollo. Y por último, una coalición que fuera porosa, que pudiera absorber nuevas fuerzas. Creo que la crisis que tenemos requiere una coalición inmensa. A mí me parece que el planteo de un liderazgo político desde una ciudad sin partido no es el planteo que puede enfrentar este tipo de desafíos, pero es legítimo esta competencia y a mí me parece que va a llamar la atención y creo que Sí, va a no, llamar... ¿cuántas veces la competencia electoral no está representando exactamente las divisiones de ideas o de planteos, ¿no? A veces, Absolutamente. a veces No, a veces la competencia electoral confunde más de lo que aclara. creo que ha habido en este sentido un progreso importante que no es menor, que es el debate de ideas se está haciendo más claro en la sociedad argentina, probablemente también por experiencias externas. Yo creo que hoy la experiencia catastrófica de la Revolución Cubana, con los episodios de Fidel y Maradona, para poner un caso, no solo su retraso histórico y su decadencia. Yo recuerdo a principio, voy a contar una anécdota, en 1960 los primeros exiliados cubanos, mi padre era diputado nacional, algunos venían a comer a casa, y a mi abuela le daba una rabia bárbara, porque venían y decían, este país no tiene todo autos viejos, no tiene semáforo, no hay aire acondicionado. Es decir, con esto, ¿qué te quiero decir? La Habana era mucho más moderna que Buenos Aires, o sea, hoy Cuba es un país de un nivel de miseria increíble, de la prostitución infantil desatada, es una tragedia como es Venezuela, y cómo fueron los países detrás del muro. Es decir, a mí me cuesta entender que eso no se reconozca, pero me parece que los debates están mucho más claros. Y se ha jerarquizado las ideas de la libertad. Acuérdate que ese año 2009 me hacías escribir los artículos, era porque yo no veía espacio electoral para defender estas ideas. La única vez que falté a la pelea.
estuviste casi a punto de hacer un encuentro, una alianza, un entendimiento con Milei, con Esper, con ese sector, Hubo pero más importante que eso, hubo un esfuerzo grande de todas las fuerzas, diría el centro, digamos, fuerzas moderadas, de todo el país, de ver si se podía armar una coalición de ese tipo, y la verdad que intentamos con todo esfuerzo. Por distintas razones no pudimos amalgamar eso bajo reglas de juego y de gobernanza y de criterios que fueran positivos. Había, si vos querés, mucho de esto ha nacido casi de experiencias individuales, de luchas individuales. Por ejemplo, buena parte de mi base es digamos, la Red por la Libertad de Argentina, que a lo largo de muchos años, cuando yo no participaba en las elecciones, sostuvimos centros de estudio, fundaciones, asociaciones civiles en todo el país que defendían estas ideas, que hacían club de lecturas, club de discusión. Bueno, amalgamar todo eso no encontramos un camino en común y nosotros, digamos, nos llevó el otro elemento, el temor a que la deriva totalitaria fuera imparable. Yo lo he confesado varias veces, pero hay un texto de teoría política que a mí me influyó mucho, que trata sobre cuando usted ve que un gobierno deriva hacia lo hegemónico y totalitario, ¿qué debe hacer? Y bueno, dice, cuando usted vea que esa deriva es importante, forme una gran coalición. O le gana ahí o no vuelve más. Y eso fue lo que nos llevó a esto. vos vas a ser, Ricardo, de alguna manera un puente para que este sector del centro, los libertarios, el liberalismo se incorpore a Juntos por el Cambio o lo que sea que se Yo llame digo, para el yo digo $2023. en la medida que podamos ampliar la coalición y hacerla más fuerte, yo creo que es un camino razonable. Por ejemplo, cuando José Luis Esper y su fuerza quiso ingresar, yo puedo contar hoy con toda claridad, yo hice toda la fuerza que pude para que se ingresara. Desgraciado, y creo que hay otras personas que lo han podido hacer. Eh, yo creo que fue un error no haberlo hecho, pero bueno, las cosas cuando yo no tenía todavía probablemente la incidencia que tengo ahora. Ujú. Eh, ¿Te pareces más a Milei y Espert que a Rodríguez Larreta o Vidal? Yo no me gusta hacer esa figura en lo personal. Yo diría, a lo largo de mi vida, ¿me parezco a qué? A lo que han planteado los partidos liberales de Europa, de América Latina, de Asia, entre otros. En Taiwán gobierna un partido liberal, para tener claro la resistencia a volverse colectivista. Yo no formo parte del mensaje libertario, es decir, del mensaje que está asociado a, digamos, a ideas que han tenido un gran desarrollo en la vida académica. Yo formo parte de los partidos liberales que tienen una larga tradición y en la Argentina se encolumnan en esa tradición de Alberdi, Alén, Alvear. O sea, en eso tenemos matices fuertes. Yo creo que como el Partido Liberal Alemán ahora, uno tiene que integrar una gran coalición. No considero a los otros digamos, repudiables. Yo entiendo que, y voy a defender las ideas de la libertad en un contexto donde no tenemos mayoría, tenemos una fracción de la opinión pública y creo que le haría muy bien a nuestro país y a nuestra economía ir hacia una gran apertura económica, hacia un menor peso del Estado, a un marco menos agobiante de regulaciones, a 100.000 regulaciones que hay, son muy destructivas. Ahora, sé que no tiene sentido plantearme que me van a votar hasta que yo tenga una mayoría abrumadora. Será que no me da la edad tampoco para esos sueños. Y además Para ser, creo que para ser, ahí para está ser, en una situación delicada. para ser, por ejemplo, jefe de gobierno de la ciudad, ¿te da la edad y los sueños? No, yo no quiero. Mira, uno de los temas que yo he planteado y he hecho más énfasis en todas estas reuniones de la coalición es no discutir candidaturas para el 23, no plantear ninguno de esos temas, concentrarnos en lo que tenemos que hacer, que es
converger, y yo creo que hemos estado convergiendo. No sé si se nota, pero a mí me parece que el discurso ha estado convergiendo, y lo digo con orgullo, fuertemente hacia nuestra narrativa. Yo digo que hemos sido derrotados en las elecciones de manera significativa en el número, pero hemos triunfado en la narrativa. Y me parece que lo más importante es cohesionar esta fuerza política que pueda procesar las divergencias de una manera civilizada y lograr un gran bloque institucional en el Congreso de la Nación en una situación tan extrema como la que viene. Mi sensación es que hay que postergar cualquier debate de candidatura a nivel nacional, a nivel local para el año 23. La tarea es trabajar bien en el Congreso en una situación que va a ser muy complicada en las legislaturas y en los consejos deliberantes, y la segunda, construir un plan, porque la Argentina necesita una reforma de una envergadura enorme y muy compleja. Ricardo, en este triunfo narrativo, de la narrativa que vos decís, Bueno, fue más... no quiero que sea tomado como una arrogancia, una No, fanfarronería. no, no, pero me parece interesante, porque me parece que en gran medida responde a la realidad. Lo que te quiero preguntar es si eso se dio o se da, por lo menos circunstancialmente, en torno a las PASO, vamos a ver las generales que falta todavía, por astucia e inteligencia de la oposición o por torpeza del oficialismo. No, yo creo que se da por esto que te mencionaba hace un rato. Hay gente que llega a las ideas de la libertad por base filosófica, otros llegan porque es lo único que hay en el estante. Cuando se derrumbó el muro en la Europa Oriental, no había otra cosa, vos tenías que reorganizar la economía con lo que funcionaba. Y yo creo que la Argentina tiene un problema parecido al de esas economías, en el sentido que ha logrado producir una destrucción, no digo total, pero muy grande de su aparato empresarial, productivo, el desarrollo del sector privado. Fíjate que es difícil encontrar nombres de grandes empresarios, no hay. La Argentina se caracteriza por empresarios que muy exitosos que se han ido del país, o por el enanismo empresario para poder lidiar, mucha gente no quiere crecer para poder lidiar con los problemas que presenta un Estado tan opresivo. Entonces, creo yo que, a ver, te lo voy a poner en términos muy fáciles de extenderlo. Creo que necesitamos una revolución capitalista, como la que ocurrió en los países de Europa Oriental, como la que ocurrió en Estonia. No sé si nuestra cultura nos dará para eso, pero no veo otra salida. Es decir, tenemos un Estado quebrado y que cuando lo revisemos a fondo da mucho más quebrado de lo que se acepta. Después me recordabas hace un ratito la anécdota de cuando estuviste alejado de la política y fuiste columnista de perfil, con lo que yo alguna vez tuve que ver. Y yo me acordé mucho en este último tiempo de un encuentro o dos que tuvimos en tus oficinas de la calle Florida, hará como 15 años, creo que es casi exactamente 15 años, donde incluso participó uno de los que dieron una nota emotiva de la política, que rara vez da la política una nota emotiva, que era Esteban Bullrich, y hablábamos del caso Skanska, que Perfil lo estaba llevando con Así. bastante celeridad y seriedad en la investigación, y Esteban Bullrich y Adrián Pérez, me acuerdo, terminaron haciendo, incluso con contenido de esas reuniones informativas, un pedido de informes en el Congreso para que se supiera esto. La pregunta son dos. Una, ¿recompusiste tu relación con Esteban Bullrich, que alguna vez cuando él te dejó por Macri, digamos, para ser sintético, hubo tensiones? Y la otra es qué hacer con la justicia, porque 15 años después de aquello el caso Skanska no está cerrado. Uh-huh. El primero, Esteban Burri sufre una enfermedad terrible y mi reacción natural frente a eso ha sido de solidaridad, compasión, digamos, estoy estremecido por lo que le pasa y me parece que eso ocurre en todo el espectro político. En eso ningún dolor humano me es ajeno y ese hecho me ha conmovido como contás vos, Eddie. Creo que conmueve a todo el mundo. Yo he conocido otras personas que han sufrido esa enfermedad, así que me tiene muy conmovido el problema y lógicamente eso borra todos los conflictos que fueron muy grandes que tuvimos en el pasado.
Pues los conflictos fueron muy grandes, pero yo frente a una realidad como esa me olvido yo trato de tener la capacidad de amnesia del pasado que nos permita convivir. O sea, Alberdi decía cuando llegaron al acuerdo de San Nicolás, basta de degollarnos. Si te acuerdas que después de Casero estaba la tesis, degollemos a todos los rosistas, y Alberdi decía, vamos a hacer la institucionalidad de Argentina con todos, y si seguimos degollando, nunca salimos de esto, y yo creo lo mismo. O sea, creo que hay que tener una gran capacidad de proscribir el enfrentamiento y reconstruir, más en un caso que es tan doloroso como este. En, el, en, el, en ese proceso, es verdad que eso que tú recuerdas, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande y, como dices, la justicia sigue siendo un problema y también un atributo, porque la justicia ha sido muy afectada, pero también ha conservado lugares. Yo, por ejemplo, el fiscal que hizo la acusación el otro día en el caso de Cristóbal López me impresionó. Fíjate que la AFIP se retiró como querellante y el fiscal hizo digamos, en base a las pruebas reunidas, una acusación y un pedido de condena de una magnitud enorme. Es decir, creo que hay en la justicia elementos todavía que no han sido afectados digamos, por esta manipulación. Y para esa misma fecha, debes recordar que yo me oponía enormemente a la reforma del Consejo de la Magistratura de Cristina Fernández de Kirchner, que cambió la composición del Consejo de la Magistratura con una ley del 2006 que le dio a la política una capacidad de influencia sobre la justicia enorme. Ahora está, digamos, a votación de la Corte Suprema hace varios años. Yo le había pedido al gobierno anterior que hiciera el retiro del recurso extraordinario para que se confirmara el fallo de Cámara, que es volver a la composición del Consejo de la Magistratura anterior a la reforma de Cristina, que me parece que despolitizaría, haría con menor incidencia el peso de la política sobre la justicia, que me parece que es un camino vital para que no nos ocurran las cosas que nos ocurren. Es decir, las democracias republicanas eficaces son donde se conserva la independencia de la justicia. Es un atributo esencial. Están dejando viste que se suele decir y se repitió mucho últimamente, no interrumpan al que se está equivocando, no interrumpan al adversario, sobre todo si se está equivocando. Veo que hay una discusión mucho más mesurada y mucho menos incisiva por parte de la oposición. ¿Están jugando a que el gobierno se desgaste solo, o crees que tiene alguna chance de, con todo lo que está invirtiendo, dar en alguna medida vuelta la performance de las PASO? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Nosotros venimos con un desequilibrio muy grande, Eddie. Ese desequilibrio te lleva a que te estás quedando sin reservas, estás con un estrés cambiario extraordinario en este momento. Estás con un problema fiscal, un déficit que haciendo bien las cuentas, sin hacer trampa, está cerca de 40.000 millones de dólares, o sea, 9 puntos del producto. Estás con una situación dramática. El problema ese que habíamos eliminado prácticamente de las deudas en el Banco Central, hemos vuelto a llenar al Banco Central de una deuda inmensa que genera intereses, digamos, de cerca de 160.000, 170.000 millones de dólares por mes, de pesos por mes. Es decir, en esa situación, el programa, el PPP, el programa Platita y Piñata, es una catástrofe. O sea, es como si vos a un alcohólico le dijera, mirá, el Johnny Walker o el whisky irlandés, que era el que yo tomaba cuando todavía mi salud aguantaba, está hasta el borde. Y yo creo que estamos en una situación límite. Hacer el programa Platita y Piñata en esta circunstancia me parece una irresponsabilidad enorme, porque agrava problemas que eran muy difíciles sin ese programa. Imagínate después de ese programa. Ahora, ¿eso puede darle resultado al gobierno electoralmente?
Yo dudo porque esta cosa de Goyán, de decir, si hubiéramos puesto platita en el bolsillo nos perdonaban las fotos, los actos, los vacunatorios VIP, los juicios VIP, la festichola, yo creo que no han tomado dimensión del daño en materia educativa, sanitaria, social, de devaluación del liderazgo político que tenemos en la sociedad. Yo, una de las razones que yo hace prácticamente 10 años que no hacía política electoral o agonal, he vuelto a eso porque me parecía que la situación era extrema. No sé qué contribución podré hacer. Creo que, como lo sabes bien, tengo un gran vigor argumentativo y creo conocer muy bien muchos problemas del Estado argentino y voy a tratar de ayudar en enfrentar eso. El plan Platita Piñata nos hace un daño adicional, no es por la magnitud, sino porque, fíjate el daño a las expectativas. Todo el mundo está creyendo que los planetas chocan el 14 de noviembre. Si los planetas chocaran el 14 de noviembre, no importa el plan Platita y Piñata. Pero después del 14 de noviembre no van a chocar los planetas. Vamos a tener el 15 de noviembre, 16 de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y ahí vas a ver qué locura hicimos antes de la elección. ¿Cómo absorbemos lo que ya era un problema enorme antes del plan Platita y, como le digo yo, en realidad es la copia de otro economista que tiene una gran facilidad para titular, que a mí me vendría bárbaro en la vida pública, que es el plan Platita y Piñata. Miguel Ángel Broda le puso ese nombre, pero es decir, la inconsistencia temporal es una locura. Última por mi parte, Ricardo, obviamente agradeciéndote estos minutos. Hablaste vos de la crisis de liderazgo político que tiene la Argentina y eso involucra también a la oposición. ¿Cómo pensás que va a ser el proceso de armado del liderazgo de la oposición? ¿De dónde viene? Porque viene previo de un gobierno que no fue, digamos, exitoso. Yo fui muy crítico, tú sabes, cuando yo me incorporo a esta coalición hace 4 meses y medio, 5 meses, una condición, nosotros pusimos muy pocas condiciones, dijimos, tiene que haber primaria abierta y competitiva que nunca había habido en Juntos por el Cambio. Tiene que haber, nosotros no aceptamos que nos pongan candidatos por arriba. Parecía casi una broma con un partido de 5.000 afiliados desafiar a esa coalición inmensa, pero lo hicimos. La segunda condición fue no nos pongan avales o un umbral de votos que nos haga absurda la competencia. Yo te pongo 33%, nunca jamás participás en la lista. Nosotros queríamos que fuera 10, bueno, finalmente terminamos en 15, pero afortunadamente lo superamos. Y la tercera condición, muy importante para entender, y que lo han entendido bien, y no a mí, a toda la coalición lo han respetado, y hemos tenido unas polémicas terribles en las primarias abiertas, han sido polémicas muy duras, pero educadas, porque teníamos esa consistencia temporal, sabíamos que polemizábamos, pero después teníamos que converger, entonces vos tenés que tener cierto equilibrio como lo hacés, pero fuimos muy duros en nuestras diferencias. Y yo dije, no me van a hacer cargo del gobierno anterior ni de la ciudad, eso yo no me hago cargo. Yo me hago cargo del proyecto futuro, que es el que integro y lo que queremos hacer. Y una de las cuestiones importantes es crear esa gobernanza, esa forma de poder ir superando los problemas de liderazgo que se superarán como ocurre en las sociedades democráticas y abiertas. Se superarán por competencia. Mirá qué liberal que soy, que creo yo que la competencia es una forma superior de cooperación. La competencia no es la jungla. Cuando nos ponen a los liberales como lo que queremos que el mercado sea una jungla, no nos entienden. El mercado no es una jungla, el mercado opera como opera el lenguaje, en un contexto institucional, en un contexto de reglas de juego, con instituciones capaces de hacer cumplir los contratos. Es decir, no es una jungla donde el más fuerte elimina al más débil. Es un sistema de información como el lenguaje de singular poder, pero de una forma superior. Para nosotros la competencia es cooperación. ¿Por qué te digo lo ves? Déjame terminar el concepto. Eso no se aplica solo a la economía, se aplica a la política.
porque si nosotros resolvemos nuestro liderazgo por competencia, lo hacemos de la única manera pacífica y constructiva que hay. A eso iba, y esto último en serio, porque es redondear esta reflexión En tuya. el fondo, si alguien Vos, Ricardo Balbín me escuchara, me diría todo lo que aprendió en el radicalismo. Y es verdad, esa fue una tradición histórica del radicalismo, resolver por competencia. o sea, vos creés que es viable a largo plazo sostener una coalición política en convivencia y competencia. Yo creo que En la sí. Argentina, en la Argentina. Yo creo que sí, fíjate vos el éxito que está teniendo la calle Pou en estas condiciones, pero también del otro lado el éxito que tuvo el Frente Amplio, que tenía de Astori al MPP, el MPP es el partido de los tupamaros, ¿no? O sea, y en Chile los años de gran éxito fueron cuando la Concertación supo hacer convivir fracciones muy diferentes. En realidad, fíjate Alemania, ¿quién va a suceder a una gigante como Merkel? Una coalición en la cual conviven, por ejemplo, digo, para alumbrar el debate argentino. ¿Qué imponen los liberales alemanes en la coalición nueva, que integran los socialdemócratas y los verdes? Que no va a haber más presión impositiva. Bueno, mientras estemos nosotros por el lado de los impuestos, esto no se arregla. Ricardo López Murphy, muchas gracias por este No, reencuentro. gracias. Hacía años que no nos veíamos. Eso es cierto, pero además cuando digo que vayan al perfil del 2009 es porque resisto los archivos. Esos artículos yo creo que los hice con una gran generosidad, ¿no? Fueron un esfuerzo muy serio de tratar de hacer una contribución a lo que para mí es un gran problema en la Argentina, que es entender los problemas que tenemos. Gracias, Ricardo, nos vemos. Un abrazo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Energizate en Jujuy. Jujuy es energía viva.